Hola chicos, ¿cuánto tiempo? Bueno, nada, contaros que venimos con una novedad. Vamos a comenzar una nueva serie. En este caso ya no vamos a hablar de política, va a ser más de tipo cultural, más concretamente relacionado con la música. ¿Y en qué nos hemos inspirado? Pues la verdad, nos hemos inspirado en nuestra infancia, en cuando hacíamos los viajes en coche o cuando nos juntamos y cantamos canciones que papá nos enseñó, porque bueno, a papá siempre le ha encantado la música y cuando éramos pequeños pues le encantaba cantar y bueno, en nuestros viajes siempre había unas canciones que repetíamos que poco sabemos de ellas en realidad. O sea, una de ellas es Caminito, que es con la que hemos introducido este vídeo, y bueno, habrán unas cuantas más. Caminito era una de nuestras preferidas, la cantábamos en todos los viajes y, y bueno, le vamos a poner un título a esta nueva serie que es Entre la cordillera y el mar, ¿no, papá? Entre el mar y Entre la el mar y la cordillera. Cordillera. Entonces ese título lo ha decidido papá y ahora nos va a explicar un poquito por qué. Sí, más que nada he intentado buscar un título abarcativo que pueda incluir tanto a la música ciudadana porteña como al folclore del interior de Argentina. Y por eso el mar, que sería el Río de la Plata, el Atlántico, y por el otro lado el extremo de la cordillera de los Andes, tan rica en folclore y en poesía y en composiciones, desde Jujuy, Salta, Jujuy, hasta Bariloche y el sur en la Patagonia. Por lo tanto, ese es el sentido que tiene el haberle puesto entre el mar y la cordillera. Y la cordillera. Bueno, el objetivo de esta serie es un poco conocer el origen de estas canciones. Quién las escribió, quién hizo la melodía, en qué se inspiraron, de qué época eran, a qué estilo correspondían. Claro, eran canciones que nosotros repetíamos. Claro, nosotros no vivimos en Argentina desde hace mucho tiempo, así que es cierto que el tema de música folclórica o música eh, argentina no sabemos nada. Bueno, tú sí, papá, pero nosotros al vivir aquí, pues, bueno, las repetíamos, simplemente las aprendíamos y las cantábamos, pero es interesante saber, pues, la historia de cada una de ellas. Y bueno, empezamos con Caminito, que tiene una historia, bueno, ya sabéis que es uno de los tangos más conocidos y todo el mundo, supongo que a lo que todo el mundo le suena es que la cantaba Gardel, ¿no? Sí. Pero la historia va mucho más allá y realmente es muy curiosa y tiene muchos protagonistas. Aquí Gardel ha sido simplemente un instrumento, un intérprete, El pero que le ha puesto la guinda. bueno, pero ni siquiera fue el que la hizo conocida. Sí. Así que bueno, vamos allá con la Bueno. verdadera historia de la canción de Caminito. Vamos a empezar por quién escribió la letra. Bueno, Que fue lo primero. vamos a ponerla en el tiempo, ¿no? Bueno, Vamos a ubicarla. Estamos Vamos a a ubicarla. principios del siglo XX. Concretamente en el año 1904, 1902 he leído yo, sí. Bueno, nuestro primer protagonista, papá. Bueno, la letra la compuso Gavino Coria Peñalosa, un riojano, él había nacido en realidad en Mendoza, pero circunstancialmente, porque luego se crió en Villa Mercedes, como Eugenia de Alejandra y Pablo. Y o sea que toda su infancia la vivió en Villa Mercedes, que para nosotros tiene mucho significado porque Villa Mercedes
hemos estado viviendo unos cuantos años. Bueno, hay que decir que quien escribió la letra ni siquiera en ese momento era un poeta, era un germen de poeta, ¿no? Porque era un chico muy joven que hacía su ruta a caballo entre La Rioja. Bueno, él Sí, en hacía... realidad hacía el camino del norte de San Lo Luis, tengo apuntado. de San Luis Él iba desde hasta... Chilecito a San Luis, hacía ese Exacto. recorrido. Y se dedicaba a recaudar impuestos. Iba con su caballo, era un Sí, chico de muy pueblo en pueblo. Era un chico, eso sí, muy bohemio, medio artista, le encantaba, tenía muchas inquietudes Era muy simpático. culturales. Pero bueno, su trabajo era ir con su caballo de pueblo en pueblo, en la zona esa de San Luis, La Rioja, recaudando impuestos. ¿Y qué pasó? Bueno, él uno de los lugares por donde hacía su recorrido era, uno de los lugares por donde pasaba con frecuencia era Olta. Olta. Sí. Olta era un pequeño pueblo de unos 500 habitantes de La Rioja, Sí. que además era de donde era su madre y su tatarabuelo, ¿no? Eso Sí. tú conoces mejor la historia. Él en realidad era nieto del Chacho Peñalosa, un caudillo riojano que, bueno, que murió de forma violenta, que le cortaron la cabeza y la y tuvieron colgada ahí en la pusieron plaza en la de pica horno. de una lanza y la tuvieron allí en Chilecito durante un tiempo para escarmiento de los que quisieran seguir sus rastros. O sea, el Chacho Peñalosa era un gaucho federal que en aquel entonces se oponían a otra corriente de Argentina que eran los unitarios. Y bueno, y el Chacho Peñalosa lo pagó con su vida, como tantos otros, ¿no? Bueno, no nos vayamos por el las hecho ramas. es que estando Gavino en Olta, se produjo una crecida. En San Juan, La Rioja, San Luis, bueno, pero sobre todo en San Juan y La Rioja, se producen allí le decían crecidas, que vendrían a ser, De los bueno, ríos, sí, hubo una tormenta, como la dana hubo una tormenta, de Valencia, la tormenta le pilló en Olta. Olta, le Y pilló entonces, y creció el río y se quedó ahí como bloqueado, sí, se tuvo que quedar varios días. claro, hay que tener en cuenta que estas crecidas bajaban de la cordillera, de la montaña, y por lo tanto duraba un montón de días y ahí no había quien cruzara ese río. Bueno, el hecho es que ahí se inicia esta historia tan bonita y tan, bueno, Sentida. sí, exacto. Tan... Sí, melancólica, bueno, en fin. El hecho es que Gavino se tiene que quedar, lógicamente, que él enseguida se hizo amigo de la creme de allí, de aquel pueblito pequeño, pero que era tenía una pequeño, pero cierta aristocracia. Tenía creme. Sí, porque en las reuniones que hacían, en las tertulias, bueno, resulta que tenían un piano que valía un dineral. Y que era un piano que lo habían traído de Estados Unidos a Chile y de Chile luego a lomo de mula lo habían llevado hasta La Rioja. O sea, era una casa señorial donde se reunían para hablar de música, de poesía, en fin, esto era muy... Sí, como Gavino era muy inquieto, el piano le encandiló, entonces, le volvió claro, loco cuando vio el piano, que entonces creo que era el único piano que existía en toda la región, no era la primera vez que veía un piano y se quedó alucinado. Entonces preguntó si alguien sabía tocar el piano. Y bueno... Sí, pero la dueña del piano, sí, que era la profesora de música, estaba de luto, por lo tanto no podía ella tocar. Pero dice, vamos a llamar a una de las alumnas, y llamaron a María, que tenía 15 años, sí. y que, claro... Era una de sus mejores alumnas. Exacto. Y le hizo hacer una demostración para la alta sociedad de allí, de esa localidad tan pequeña. Y para darle el gusto a Gavino, que tenía claro, mucha...
Bueno, el hecho es que Bueno, Gavino eso fue quedó claro, alucinado prendado. cuando vio esta criatura talentosa y hermosa que era. Y claro, enseguida, Se bueno, se enamoró. enamoró perdidamente de María y Bueno, se hicieron... el mismo día se ve que le sedujo y le invitó a que se vieran. Y María, pues parece ser que sintió Sí, lo mismo. Entonces, el problema es que María estaba ya comprometida, porque era de una familia bueno, de de alto abolengo. standing, con un militar mucho mayor que él, pero eh, s- eh, dijo que sí y quedó con él, pero quedaban a escondidas. Y durante todos los días que Gavino tuvo que estar en ¿cómo es? Olta, Olta. Olta. Bueno, salían cada tarde a dar un paseo por un caminito que era muy poco concurrido y que podían no ser vistos, y ahí empezaron su historia de amor, que Sí, duró poquitos sí. días. El caminito va desde Olta hasta Loma Loma Blanca. Blanca, sí. Y bueno, será que sea, un par de kilómetros. Bueno, Me ha hecho acordar pasaba a por lo un de Quero, río, a lo de sí, Quero, sí, el caminito que teníamos que iba a la ermita, desde ¿no? Quero a la, ¿no? Bueno, ese era otro, pero el que caminaba todo el mundo era el que iba a la El de la estación y Ah, al vale, cementerio. vale, sí. Sí. Bueno, está un poco resfriadito, papá. Bueno, total, que ahí, bueno, ese caminito pasaba por la senda de un río y se sentaban ahí en los rinconcitos a charlar y quedaron un día y otro y otro. Y bueno, y consumaron su amor. Evidentemente no fueron demasiados días, pero fue suficiente para que los dos quedaran prendidos el uno del otro. Bueno, al final él tuvo que marchar, ¿no? Pero claro, la familia de María no quería saber nada con este jovencito. Bueno, ni se O enteró. tanto, La familia ni se ellos, enteró del a ver, romance. sobre todo porque en cierto modo había como una especie de aprensión con aquellos que les gustaba tocar la guitarra, cantar o hacer poesía o que estudiaban filosofía, porque decían, ¿qué Bueno, destino como sigue le pasando espera? ahora con... Sí, Bueno, la cuestión es que él se tiene que ir porque ya el río sí. sigue su curso y Y él ya tenía que abre seguir caminos, trabajando, y tenía que le seguir, promete que va a volver. volver en unos meses, que en cuanto pudiera volvería a buscarla. La cuestión es que vuelve, Sí. pero pasan como 6, 7 meses, Y cuando y vuelve, cuando vuelve se encuentra que ella ya no está. María ya no está. Y entonces empieza a averiguar, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Bueno, Y, no, la familia y le dijo nadie, que se olvidaran de sí. María, que estaba comprometida, que no le iba a ver nunca más y no le iban a decir dónde El estaba. hecho es que la trasladaron, nadie sabe a dónde, pero a otra provincia, lejos de allí, y ya con eso se acabó. Entonces el pobre Gavino entró en desesperación y, y melancolía No, porque, además, claro, había soñado con que se casaría con esta chica y que, bueno, en fin. bueno, y cuando se entera de esto, él se queda unos días para intentar averiguar algo y hace el caminito que avistía con ella, y de ahí la letra de la canción. Pero se entera justo antes de irse de que ella, cuando se la llevan, estaba embarazada de él, de su hijo. Para Entonces, bueno, completarla. él en su desespero y su tristeza, pues en Villa Mercedes creo que fue, cuando ya vuelve, en su habitación escribe estos versos que deja olvidados allí durante mucho tiempo, Sí, porque nunca más supo nada más de ella, pues, bueno, él escribió los escribe versos y los guardó y ya en un está, y cajón. los guardó. Luego, Gavino se fue a Buenos Aires, estuvo en Buenos Aires, y como era muy inquieto y tenía unos deseos grandes de, de hacer poesía y la música y todo lo que era, digamos, eh, todo lo que era la cultura musical, y de alguna Bueno, manera, él se enseguida, convierte en un poeta y un sí, periodista que escribe para
para La Nación, escribe para El Sí. Mundo, luego hay esto 15 años después, que ya él era una persona conocida, Caras y Caretas, no sé si era una Sí, revista él era talentoso. vuelve a Buenos Y Aires y realmente se va vinculando con el círculo de de artistas. artistas bueno, allí conoce a Juan de Dios Sí, Filiberto, conoce a Quinquela Martín, y bueno, y se relaciona se mueve en el círculo sí, de poetas y artistas y músicos de Buenos de Aires. Buenos Aires. Y muchos de ellos del barrio de La Boca, ¿no? Sí. Que es donde... Pero esto sucede casi 15, 20 años después de lo que... No, 15 años después, entonces da la casualidad que se encuentra con el Juan de Dios Filiberto. Filiberto y el Filiberto le propone, le dice que hay un concurso de tango y le propone que tiene una melodía inspirada en una chica bonita que vio pasar por un callejón de La Boca y que una melodía que escribió un día y que le gustaría que Gabino le pusiera letra. Y Gabino le dijo, mira por dónde, que justamente tengo una letra que inspirada también en un amor de hace muchos años. Bueno, total, que deciden juntar la letra de Gabino con la melodía de Filiberto y de ahí presentan al concurso de tangos y lo ganan. Caminito, Y ¿vale? Y lo ganan. Lo ganan, pero aunque lo ganan por unanimidad, no tiene buena acogida entre el público porque era una canción que consideraban que era sosa, claro, acostumbrados al tango arrebalero, claro, que se baila. No, claro, además que se baila y que era como gira gira o aquellos tangos fuertes y estos venían con una cosa melódica. La cuestión es que incluso Carlos Gardel accede a grabarla, la canta, que él ya era famoso, pero no tiene buena acogida, o sea, no le hacen demasiada, no le dan bola, o sea, como que no, ni sí ni no, incluso le abuchean cuando la cantan. Vale, aquí entra en juego otro personaje, o sea, tenemos por un lado a Gabino, por otro a Filiberto. Carlos Gardel simplemente la canta en un principio, pero ahí se queda. O sea, es el menos protagonista de la historia. Pero aquí aparece un cuarto personaje muy importante que es Ignacio Corsini, que en realidad se llamaba Andrea Corsini, era italiano. Pero todo el mundo lo conocía por Ignacio Corsini. Supongo que se cambió el nombre porque como Andrea... Sí, en Argentina sonaba nombre mal. De chica y en Italia era nombre de chico, pues él decide cambiarse el nombre. Bueno, pues Ignacio Corsini era un artista muy polifacético, era actor cantante. Bueno, total, que le proponen poner música o introducir una canción a una obra de teatro. No me acuerdo ahora cuál era, pero una obra de teatro y él decide poner la canción de Caminito. Y la canta Corsini en ese contexto. Claro, en el contexto de la obra de teatro, la canción tiene un éxito espatarrante, le aplauden. Bueno, o sea que Corsini fue el que realmente la hace famosa, popular. La catapultó, digamos. Claro. Al extremo que Carlos Gardel, que tenía, digamos, los derechos de autor, los derechos de autor, de las canciones que él había grabado, entre ellas Caminito, dice, no, aquí el que canta Caminito extraordinariamente bien es Corsini, por lo tanto, él mismo en una representación que hace Corsini cantando Caminito, se sube arriba una butaca y grita, realmente, Ignacio, eres el más grande, algo así. O sea que, y prácticamente Corsini fue el que dio el pistoletazo. Pero luego, a ver, Carlos Gardel la hace mundialmente famosa. Y de hecho Caminito es hoy en día, junto con
la comparsita, comparsita, y por una cabeza... bueno, por una cabeza o el choclo, que son los más famosos tangos, está dentro de los de tangos los mejores tangos de y Argentina. luego ha sido interpretado bueno, Sí, por Trotsky. por muchísimas, hasta Julio Iglesias creo que interpretó. Hasta Julio. Plácido Domingo, Sí, sí. bueno, No, muchísima los tres gente. tenores, Sí, ha Pavarotti, sido... Carreras Bueno, es una canción que prácticamente nadie desconoce, porque... Bueno, entonces yo creo que es interesante ahora escuchar la canción, ahora que ya sabéis la historia, porque ahora tiene mucho más sentido. Bueno, pero hay una cosa que todavía no... A ver, que no lo hemos dicho. Sí. A ver, Juan de Dios Filiberto era de La Boca. Ah, sí, es Él verdad. era hijo del barrio de La Boca. Y entonces, claro, él quería ambientar esta canción en La Boca. Y Quinquela Martín, que es un pintor argentino famoso, que tiene toda una historia preciosa de la de Quinquela Martín, dice, oye, a ver, si a todo el mundo le gusta el caminito, tenemos que inventar un caminito. Sí, Y por eso a esa cortada que había en La Boca, que era la vuelta, de no sé cómo le llamaban, pero bueno, es una zona que estaba un poco degradada, pero Quinquela Martín, con una gran visión, era pintor, con una gran visión de futuro, decide que se pinten aquellas casitas de colores, como se pintaban en La Boca, porque en La Boca había ese estilo. La Boca vivían italianos. De Nápoles. Sobre todo. Napolitanos o genoveses. Genoveses. Y entonces Quinquela Martín propone, pero por allá por los años 49, sí, 49, sí. 50, que, como 40 años. Que a este caminito, a esta, digamos, callejita cortada, le pongan el nombre de caminito y le transformen en un museo. Cosa que... Museo al aire libre, sí. Sí, a ver, el tema está... Caminito es ahora mismo, creo, si no me equivoco, una de las calles más famosas de La Boca, ¿no? De La Boca, de Buenos Aires. Sí, de o sea, Buenos Aires. nadie va a Buenos Aires sin ir a Caminito. Piensa que la canción Caminito tiene su origen allí. Y realmente lo único que tuvo origen allí fue la melodía compuesta por Filiberto. Sí, por Juan de Dios. Filiberto. 20 años antes, pero realmente la historia no se origina allí. La historia se origina en ese pueblito de La Rioja. Ah, y una cosa que no hemos dicho también, que toda esta historia la conocemos gracias al nieto de Gavino, que se llama Álvaro. Nieto de él. Sí, es un nieto. O sea, el que dio a conocer toda esta historia es el nieto de Gavino, que bueno, explicó todo, porque allí la familia lo sabía, todos lo sabían. Y lo que pasa es que no se podía contar, porque era algo secreto. Y incluso el nieto explicó que una vez estaba en un acto, en una conferencia, apareció una chica y se presentó y le explicó que era la tía sobrina de María. Y el nombre real de María era María Rogelia Ortiz. Esta mujer parece ser que, bueno, no sabemos si realmente, claro, ella vivió lo que es el éxito de la canción Caminito. Parece ser que sí que llegó a saber que el poeta había sido Gavino, del cual ella había estado enamorada. Lo que pasa es que lo tuvo que tener en secreto. Se lo tuvo que guardar para ella, porque así como en la familia de Gavino es una historia que se fueron pasando de padres a hijos a nietos y todo el mundo la conocía en la familia, María se tuvo que llevar el secreto a la tumba. Porque claro, ella se quedó embarazada, el niño lo reconoció el marido que se casó con ella como suyo, pero en realidad era de Gavino.
Y esta chica Sobrina. descubrió que era Su su tía. tía porque el piano, el famoso piano, que además hay fotografías, Sí. habían fotos que eran con unos candelabros y tal, lo tenía en casa de su tía. O sea, ella fue la prueba que, y sí, su tía se llamaba María y la historia era de Or, o sea, era la misma historia, o sea, la historia de la familia. Ella descubrió, empezó a investigar que la protagonista de esta historia era su tía María, su tía abuela María. Porque claro, Eso estamos no, esto no lo era, sabía yo. sí, esto lo he leído ahora lo último. Entonces, bueno, nada, simplemente Habrá que escuchar la canción, y la verdad es que es una historia triste, pero bonita, y que, bueno, que ha dejado huella Sí, en la historia de la música argentina. sí. Y que tiene muchos A ver, protagonistas, María, Gabino, hay historias así un poco dramáticas que han pasado, digamos, de generación en generación, como Romeo y Julieta. O nosotros en mi coral cantamos una canción que se parece mucho a esta, que se llama Sulicó. Sulicó significa alma. Y es un enamorado que yo creo que ha muerto pero claro, él se ha enloquecido y va por los caminos y le va preguntando, y le pregunta a un ruiseñor, ¿y dónde está Sulicó? Pero es de una tristeza, sí, es son historias impresionante. muy tristes. Supongo que todas las grandes obras se inspiran en historias Y ahora cuando tristes. escuchéis Caminito, veréis El sentido que él, de con desgarrador, con sí. qué sentimiento Gavino compuso eso y qué hermosa música Bueno, la que le intentamos estar puso atentos a cuando la yo... letra Bueno, ahora, ¿vale? Ahora que sabemos la historia, y ahí va. bueno, ponemos un poco de imagen. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas por dentro de Tereva y juntos en plan. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. No, quería poner la imagen sola. Desde que se fue, Ahí está, ahí está, triste mi voz. ahí está. Caminito amigo, yo también me voy. Bueno, es que solo es la de Carlos Gardel. Nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cargo, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer, que el tiempo nos No pase te a lo los doy. dos. Es preciosa. De que se fue. Bueno, les invitamos, chicos, ahora repite las estrofas, les invitamos a que la escuchen con atención, con mejor calidad, porque, bueno, no sé si la han escuchado bien. Y ahora ya saben cuál es la verdadera historia de esta canción, que todos conocemos, pero que no sabíamos de dónde salía. Bueno, al menos nosotros. Igual había gente que sí. Sí, Bueno, pues en las la próximas próxima... entregas, entre el Río de la Plata y la Cordillera de los Andes, y entre Salta, Jujuy y Ushuaia al sur, iremos tratando de reproducir aquellas canciones que cantábamos cuando íbamos con la renoleta de viaje. Muy bien, chicos, pues no queremos que dure más de media hora, así que
justo a tiempo. Un abrazo. Hasta la próxima.